Ok, hello, welcome to El Inglés, usted y su sección acá en el micrófono, Mr. Teacher. Y hoy tenemos en este podcast para la sección INU 101, estaremos hablando sobre los files 5A, 5B y el Practical English. Y bueno, antes de comenzar, por supuesto, no se olvide compartir este trabajo con sus friends y también suscribirse a mi canal de YouTube, ¿cierto? mr.teacher y a mi Instagram, MrTeacher8, ¿ok? Para que me agregue ahí y bueno, y esté al tanto de los contenidos que se están subiendo, ¿ok? Así que, bueno, comencemos entonces. Are you ready? Yes, you are. Ok, entonces vamos a comenzar con el file 5A, 5A, y es súper importante porque comenzaremos lo que es el presente simple, ok. Presente simple. Y también es importante mencionar que lo que vamos a hablar ahora cae en la categoría de todos los verbos, menos el verbo to be, ok. Debo comenzar con eso. ¿Ok? Aquí no se va a hablar del verbo to be por el momento, sino que solamente de todos los otros verbos, ¿ok? De cualquier verbo utilizaremos estas reglas. Entonces, comenzando con eso, comencemos con 5A, título, A Bad Hair Day, ¿cierto? Que sería como un día malo. Un día malo en la peluquería, ¿ok? Podríamos dar ese contexto. Simple, en la línea gramatical, simple present, vamos a hablar del presente simple, pero solamente para dos sujetos, ¿ok? Dos personas, I y you, yo y tú. Y vamos a hablar de algunos verbos comunes. Y comencemos entonces con una pregunta, como siempre. Do you want a coffee? Do you want a coffee? ¿Quieres un café? No thanks. No, gracias. I don't drink coffee. No bebo o tomo café para nosotros. ¿Ok? Y tenemos dos cositas ahí. Tenemos el do y tenemos el don't, que son auxiliares. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar a explicar de que ahora, como dije al principio, el presente simple tendremos que utilizar auxiliares. ¿Ok? Auxiliares. Entonces, simple present, I and you, yo y tú, para las tipos de oraciones que existen, que serían afirmativas, negativas y preguntas. Comencemos con una afirmación. ¿Sí? ¿Qué les parece? Comencemos con dos oraciones para cada persona en afirmativo y utilizaremos el verbo live, que es vivir, no es live, live. I live downtown. ¿Ok? Tengo I live downtown. ¿Bien? I live downtown. Que sería como yo vivo como en el centro. ¿Ok? Vivo en el centro. I live downtown. Eso sería para I y vamos a dar un ejemplo con you. You live near here. You live near here. ¿Ok? Tú vives cerca de acá. Entonces, ahí tenemos dos oraciones para comenzar, afirmativa. Pero, ¿qué pasa con oraciones negativas? ¿Qué pasa con oraciones negativas? Vamos con dos ejemplos. Y sería I don't live downtown. I don't live downtown. Y you don't live near here. La misma oración afirmativa, ahora las pasamos a negativa. You don't live near here. Yo no vivo en el centro y tú no vives cerca de acá. ¿Ya? Y también tenemos una pregunta. Do you live near here? ¿Vives cerca de aquí? Respuestas. Yes, I do. Y no, I don't. Vamos a explicar entonces todo esto que dijimos, todas estas oraciones, vamos a explicarlas de inmediato. Bien, entonces vamos a explicar esto. Entonces, primero en la oración afirmativa nos damos cuenta que no hay ningún auxiliar, o sea, solamente el sujeto, el verbo y el complemento. Eso sería para las personas I y you, solamente necesitamos el sujeto correspondiente a lo que nos queremos referir. Luego vendría el verbo y luego vendría el complemento. Pero ahora viene algo diferente, porque en la parte negativa, en estas personas, hay más personas, por supuesto, usted sabe, porque tenemos I, you, he, she, we, they, ¿cierto? Etcétera. Pero vamos a hablar de estas personas, no hay que concentrarse en eso. Pero ahora en la oración negativa vemos que hay algo especial, y esto es el don't. Ese don't es un auxiliar, ¿ok?
que sería el no para nosotros, pero este don't lo van a utilizar estas dos personas. I don't, por ejemplo, I don't live downtown, no vivo en el centro. Y tenemos you don't live en el centro. Entonces, you don't live downtown. Entonces tenemos sujeto, este auxiliar que sería el don't, luego vendría el verbo que usted quiera, y luego vendría el complemento. ¿Ok? Entonces, ¿me van siguiendo? Sujeto, auxiliar don't, más un verbo, más el complemento. ¿Ya? Muy bien. Eso es todo. ¿Ok? Es muy fácil de comprender esa parte. Pero ahora vamos a la pregunta, ¿ok? Aquí en la pregunta también tenemos un auxiliar y ahora tenemos el do. ¿Qué pasa con ese do? Bueno, este do, por ejemplo, en la oración do you live near here? Do you live near here? Yes, I do. No, I don't. ¿Qué sucede con ese do? Bueno, esa palabrita do, que se escribe D-O, do, se pronuncia, y tiene una doble función porque es un verbo. Por ejemplo, vamos a hablar de esto como verbo primero. En el verbo I do my homework, yo hago mi tarea. O también puedo decir I do housework, yo hago las cosas de la casa. Entonces, do homework, hacer las tareas. Y do housework, que es hacer las tareas de la casa, las cosas de la casa. Ese es un verbo, pero también cumple otra función que es un auxiliar, es un verbo auxiliar y lo utilizamos, que es este do, para hacer preguntas. Si no está, no puede ser una pregunta en el presente simple, ¿ok? Recuerda que estamos hablando de todos los verbos menos el verbo to be, aquí no entra eso, sino que es todos los otros verbos. Entonces, utilizamos el do para crear una pregunta. Si no está el do, no puede ser pregunta. ¿Ok? Vamos a dar un ejemplo. Do you live near here? ¿Vives cerca de aquí? Yes, I do. No, I don't. En su respuesta sencilla. O sea, ¿vive cerca de aquí? Si yo le pregunto a usted, ¿vive cerca de aquí? Do you live near here? Usted me tiene que decir, yes, I do. Sí, vivo. O no, I don't. No, no vivo cerca de aquí. ¿Sí? Yes, I do. No, I don't. Y tenemos los auxiliares do y don't. ¿Sí? ¿Se entendió un poco? Puede chequear de nuevo este audio para que usted pueda comprenderlo y estoy seguro que lo va a entender. Entonces vamos a repetir esto. Tenemos tres tipos de oraciones: afirmativas, negativas y preguntas. Para la oración afirmativa solamente necesitamos el sujeto, el verbo y el complemento. Oraciones negativas, para estos sujetos I y you necesitamos el don't. El don't sería el no más el verbo más el complemento. Digo un ejemplo: you don't live near here. Y tenemos do you live near here. Y tenemos el auxiliar do para preguntas. Debe estar, si no está, no es pregunta. ¿Para qué utilizamos el presente simple? Bueno, lo utilizamos para hablar sobre hábitos y verdades generales. Por ejemplo, un hábito, I drink coffee. Y una verdad absoluta, I live in Chicago. ¿Ok? Muy bien. El presente en afirmativo es el mismo para I y para you. O sea, el verbo que utilicemos va a ser igual. Por ejemplo, I live, you live. No cambia nada. Para oraciones negativas dijimos que para estas personas I y you debemos agregar el don't más el verbo. Por ejemplo, I don't have children. Yo no tengo hijos. Yo no puedo decir I not have children. Y tampoco puedo decir I know have children. Tengo que decir I don't have children. ¿Ok? No puede ser not ni no. Tiene que estar ese don't ahí. También importante que este don't sería el do not. Es el do más el not. Do not, pero en la contraction se dice don't. Y en la pregunta tenemos el auxiliar do. Para estas personas I y you, luego vendría el verbo. Por ejemplo, do you live near here? Estaría incorrecto si usted dice live you near here. Está incorrecto porque usted necesita el auxiliar. Do you live near here? Eso sí. Y si yo le hago una pregunta con do, debe llevar la respuesta con do. Por ejemplo, do you live near here? Yes, I do. Está incorrecto decir yes, I live. ¿Ok? O yes, I do y no, I don't. Y luego vendría el complemento. Muy, muy bien. Perfecto. Entonces, vamos con algunos verbos. ¿Ok? Vamos con algunos verbos acá.
importantes verbos comunes para que podamos ampliar nuestro vocabulario. Página. Me sigue, ¿cierto? Página. ¿Dónde está esto? Página 122. Vamos a hablar de algunos verbos bien cortitos y ya pasamos a la siguiente página. ¿Ok? Página 122. Aquí estamos. Verbos comunes. Tenemos live in a house, vivir en una casa. Watch TV, ver televisión. Have children, tener hijos. Listen to the radio, escuchar la radio. Read the newspaper, leer el diario. Eat fast food, comer comida rápida. Make breakfast, preparar el desayuno. Drink coffee, tomar café. Speak English, hablar inglés. Want a new car, querer un nuevo auto. Like cats, gustar. ¿Ok? Work, trabajar, work in a store. Tenemos study, estudiar, Spanish, study Spanish, y estudiar español. Y tenemos go, ir, go to a museum, ir a un museo. Muy bien, entonces tenemos live, vivir, have, tener, watch, ver, listen to, escuchar, read, leer, eat, comer, make, preparar, drink, tomar, beber, speak, hablar, want, querer, like, gustar, work, trabajar, study, estudiar y go, ir. Perfecto. Vamos entonces con la unidad 5B. Título: What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? ¿Qué tomaste para el desayuno? ¿Ok? Y tenemos la línea gramatical, presente simple, y vamos a sumar 3 personas más, we, you, and they, y vamos a sumar también para la pregunta las WH questions, ¿ok? Vocabulario, perdón, food and drink, y comenzaremos con una pregunta como siempre. Where do you have breakfast? Where do you have breakfast? Bueno, I eat at, ¿dónde tomaste desayuno? I eat at a cafe near here. Yo comí en un café cerca de aquí. ¿Ok? Bien, ¿qué les parece si comenzamos con un poquito de vocabulario? ¿Sí? Vamos a la página 123 y vamos a el vocabulario food and drink. ¿Ok? Entonces, food and drink. Tenemos food. Por ejemplo, tenemos fish, pescado, meat, carne, pasta, fideos, rice, arroz, eggs, huevos, salad, ensalada, vegetables, que sería vegetales. También tenemos potatoes, papas, fruta, bread, pan, butter, mantequilla, cheese, queso, sugar, azúcar, sandwich, sería un sándwich, cereal y chocolate, que sería chocolate. En cuanto a drink, que son bebidas, tenemos coffee, ¿ok? Coffee sería café, tea, té, milk, leche, water, agua, juice, jugo, y tenemos soda, que es soda. Y también importante que hay 3 comidas o las meals. Tenemos breakfast, que sería el desayuno in the morning, en la mañana, lunch in the afternoon, uno almuerza en la tarde. Y tenemos dinner, ¿ok? Que tenemos cena. Ahora, have, el verbo have es tener, pero para cuánto es comida puede ser comer o beber, ¿ok? Por ejemplo, what do you have for breakfast? ¿Qué tuviste o qué comiste en el desayuno? I have cereal. Yo comí cereal and coffee. También estoy diciendo ahí, yo comí cereal y tomé café. Porque have puede ser eat, puede ser comer y puede ser beber, ¿ok? Pero solamente para comida, ¿ya? Pero en su podríamos decir, definición general es tener. Entonces, vamos con, vimos aquí algunos ejemplos de algunas personas que estaban, explicaban lo que comían, ¿cierto? Pero vamos rápidamente a la gramática. Presente simple en las personas we, you, and they. Vamos a la página 100, entonces, página 100 de la gramática, y dice, presente simple we, you, they. Ahora, esto no es muy diferente de lo otro, porque es la misma idea. Ahora vamos a ver que es lo mismo, los mismos auxiliares, solamente que estamos sumando personas. ¿Qué dijimos? Que habían 3 tipos de oraciones, ¿cierto? Afirmativa, negativa y pregunta. Y anteriormente habíamos hablado sobre I y you. Y ahora vamos a sumar 3 personas más, que sería we,
you, and they. Usted puede decir, pero profe, ¿cómo you? Pero, porque ya dijo you. Bueno, este you es el you plural. Recuerde que este you, hay dos personas ahí. Está la segunda persona, el tú y ustedes. ¿Ok? Entonces estos serían los plurales. We, you, and they en su afirmación, negación y pregunta. Y vamos a sumar WH question. ¿Qué pasa en la afirmación para estas personas ahora? Lo mismo que el anterior. En afirmativo solamente necesitamos los sujetos correspondientes y el verbo. Nada más, no se agrega nada más. Por ejemplo, el verbo have, en este caso tener. Decimos we have a coffee. Nosotros tomamos café para el desayuno. We have salad for lunch. Comimos ensalada en el almuerzo. Y they have fish for dinner. Y ellos comieron pescado para la cena. ¿Ok? Sí, entonces we have, you have, they have. Ahora tenemos, recuerden, sujeto y verbo para todas las personas. Igual. ¿Qué pasa en negación? Las mismas oraciones, pero ahora la vamos a aplicar en negativo. ¿Y qué utilizábamos? ¿Se acuerdan? El don't. Excelente. El don't utilizamos ese auxiliar para negar. We don't have tea for breakfast. We don't have tea for breakfast. No tenemos té. ¿Ok? Para el desayuno. O we don't have fast food. No tenemos o no comemos, ¿ok? Comida rápida. Y they don't have burritos. Y ellos no comen burritos. Bien, perfecto. Muy, muy bien. Entonces tenemos el don't ahí, que es el no. ¿Y qué pasa en la pregunta? Utilizamos el auxiliar do, porque sin el do no puede ser pregunta. Vamos a dar un ejemplo. Do they have rice for dinner? Ellos comen arroz para la cena, ¿ok? Yes, they do. No, they don't. Sí, ellos sí. Y no, ellos no. Entonces, they do. No, they don't. Lo mismo que era antes, yes, I do. No, I don't. Cambiamos las personas. Entonces, en el presente simple, en afirmativo, negativo y pregunta, son las mismas. Es lo mismo para las personas I, you, we, you plural y they. Lo mismo, ¿ok? Siguen estas reglas. O sea, afirmativo, esas personas que mencioné más el verbo, la negación con don't y la pregunta con do. ¿Ok? Eso es importante. Pero ahora le vamos a sumar algo a la pregunta, que serían las WH question, y aquí entramos con un orden. ¿Cuál es el orden de la pregunta? El orden de la pregunta anterior era, ¿cierto? Do, más el sujeto, más el verbo, más el complemento. Pero aquí ahora vamos a sumar la WH. ¿Y cuáles son las WH? Bueno, usted ya las conoce, por ejemplo, what, qué, when, cuándo, where, dónde, who, quién, how, cómo. Ahora, ¿esto dónde va en la pregunta? ¿En qué posición? ¿Va al final de la oración? ¿Va al medio? ¿Va dónde? Esto va antes que el do. ¿Ok? Porque usted bien sabe y ha escuchado esta pregunta. Where do you live? Where do you live? Entonces, ¿cómo sería el orden? WH va al principio, auxiliar, do, sujeto, los sujetos que mencioné, I, you, we y they, y el you plural, y vendría el verbo, have for breakfast. ¿Ok? Por ejemplo, what do you have for breakfast? ¿Ok? ¿Qué tomaste para el desayuno? Respuesta, coffee and toast. Ahora tenemos el what. Ahora, when. When do they have breakfast? ¿Cuándo ellos tomaron desayuno? At 8 o'clock. A las 8. Vamos con una pregunta con where. Where do they have breakfast? ¿Dónde tomaron desayuno? In a café. En un café. Who do you have for breakfast with? ¿Con quién ustedes tomaron desayuno? Our children. Con nuestros niños. ¿Y how do they go to work? ¿Y cómo ellos fueron al trabajo? By bus, ¿ok? Entonces, en el presente simple, las WH, ¿cierto? Que mencioné what, where, who, and how, hacen preguntas para una información específica, ¿ok? Porque el what es para una cosa, when es para un tiempo, where es para un lugar, who es para una persona y how es la manera, ¿ok? Entonces, algunas comunes son las ya antes mencionadas, ¿cierto? Who, what, where, when, why, and how. Y en el orden ya también la mencioné, ¿ok? El orden de las preguntas, ¿cierto? Sería la WH, luego viene el auxiliar do, viene el sujeto, luego viene el verbo. Ahora, importante, porque hay dos tipos de preguntas ahora. Antes teníamos una sin do, que sería auxiliar, sujeto, verbo y complemento, y ahora
Hay otras preguntas que son con WH, que serían WH, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Unas se llaman las sí o no, estas son las que van con do, y las otras son las que piden información, ¿ok? Porque si yo le digo, do you live near here? ¿Vive cerca de aquí? Usted me tiene que responder, yes I do o no I don't, ¿ok? Porque son sí o no. Pero si yo le digo, where do you live? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? No me puede decir yes I do, porque le estoy preguntando el lugar, where. Ya, no confundirse ahí, ¿ok? Esta parte es bien cortita porque era solamente la suma de aumentar sujetos más que nada, ¿ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Escuche el audio de nuevo, ¿ok? Y le va a quedar un poquito mucho más claro. Entonces, ¿qué le recomiendo yo? Recomiendo que usted ya cree una oración de lo que usted desayuna, lo que usted almuerza y lo que usted cena, ¿ok? Termine con eso, ¿cierto? Como un post, ¿ok? Sobre lo que su comida favorita y ahí puede desarrollar esto. Vamos entonces al Practical English right now. ¿Qué les parece el Practical English? Sí, por supuesto, vamos para allá. El Practical English, ¿ok? Vamos con el Practical English y luego vamos a pasar a algunas actividades, ¿ok? Practical English. Dice, what time is it? ¿Qué hora es? Ese fue el Practical English. What time is it? ¿Qué vamos a ver? ¿Ver la hora? Vamos a hablar sobre horarios y también algunas preguntas, ¿ok? Entonces tenemos la pregunta, what time is it? ¿Qué hora es? What time is it? Y si usted mira el reloj ahora, bueno, ahora son las 6:47, las 6:47. Hay distintas formas de responder a esta pregunta. Tenemos la forma fácil y la forma difícil, ¿ok? Pero debemos entender el reloj también, porque en un reloj, por supuesto, tiene del 12, así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿cierto? El palito largo sería para los minutos y el palito más corto, podríamos decir, es para la hora, ¿cierto? También tenemos que cuando el palito está en el 12 y en cualquier el palito pequeño sería el o'clock, por ejemplo, 3 o'clock. It's 3 o'clock. Son las 3 en punto. Ahora, ¿cierto? En cada número son 5 minutos. Entonces, si estamos en el número 1 sería las 3:05, ¿cierto? Sería las 3:05, que sería la forma fácil, así. 3:05, 3:10, 3:15, 3:20. Como se lee el número tal cual, ¿cierto? Si usted tiene las 3:15, 3:15. Esa sería la forma fácil. ¿Ok? Entonces, si usted mira la hora, tiene que ver el primer número, ¿qué número es? Decir, por ejemplo, it's 6, y luego viene los otros dos números, por supuesto, o uno, no sé. Si son las 6:10, sería it's 6:10. Eso sería la forma fácil. Pero la forma difícil ya entramos, ¿cierto? Con alguna terminología, porque del minuto 1 al minuto 30 utilizamos algo que se llama past, ¿ok? Past, que sería pasado, o también after. En el libro aquí utilizamos after, y en el otro ya es to, ¿ok? Que es para. Por ejemplo, si tengo las 3:05 sería it's 5 after 3. Son las 5 después de las 3, por supuesto. It's 5, porque son las 3:05. El palito grande se movió 5 minutos, entonces son 5 después de las 3. ¿Sí? Y así con las 3:10, 3:15, 3:20. ¿Cómo sería 3:10? It's 10 after 3, porque pasaron 10 después, after 3. Y luego para las 15, ya no sería 15, sino que también sería quarter after, ¿ok? Sería 3:15, it's quarter after 3. ¿Por qué? Porque un cuarto después de las 3. 3:20, it's 20 after 3. 3:25, it's 25 after 3. Las 3:30, it's 3:30. 3:30. 3:35. Ahora viene el 2, ¿ok? Porque son 25 para las 4. Entonces sería al revés. It's 25 to 4. Son 25 para las 4. Entonces, del minuto 31 hacia el 59, tendríamos que utilizar el to, que es para, y contar los minutos que restan para la hora que viene, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si son las 3:40? ¿Cuántos minutos faltan para las 4? 20. Entonces it's 20 to 4. Son 20 para las 4. Ahora, importante que este it's en la hora sería son. ¿Ok? Importante porque a veces es, pero es son.
It's solamente para la hora, en este caso sería son. ¿Me van siguiendo? Entonces, tenemos after, que sería después, y tenemos el to, que es para, ¿ok? Pero el to se utiliza del minuto 31 al 59 y el after o el past, ¿ok? Se utiliza del minuto 1 al minuto 30. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, por supuesto. Ahora yo le digo, ¿qué hora es? Yo le digo, a ver, las 4 en punto. ¿Cómo sería? Bueno, si usted dice, it's 4 o'clock, it's 4 o'clock, está pero muy, muy bien. Son las 3, perdón, veamos un ejemplo. Son las 2:50. 2:50. ¿Cómo sería eso? Bueno, ahí calculo que son 10, ¿cierto? Para las 3 sería it's 10, ¿cierto? It's 10 to, ¿cierto? 10 para las 3. It's 10 to 3. 10 para las 3. It's 10 to 3. ¿Sí? A ver usted, la última. Son las 4. Las 4:45. ¿Cómo sería eso? Entonces sería un cuarto para las 5, ¿cierto? 4:45 es un cuarto para las 5. Entonces comenzamos con el it's, luego vendría it's, ¿cierto? Luego vendría quarter to, porque son un cuarto, it's quarter to para, ¿qué hora? Las 5. 5. It's quarter to 5. ¿Ok? Entonces, practique con la hora, que es la forma fácil y la forma difícil. Yo lo último que hablé sería la forma difícil, quarter to, after, pero también puede utilizar la forma sencilla, obvio, 3:10, 3:10. Usted decide cuál utilizar, ¿ok? Recuerde que estos podcasts son transversales, pero depende de lo que su profesor o profesora le pida, ¿ok? Entonces, ahí están esas dos formas. Bien, tenemos para terminar, ¿cierto? Algunas preguntas y tenemos, anótelas, por ahí. What time do you get up during the week? ¿A qué hora te levantas durante la semana? What time do you get up during the week? What time do you get up during the week? ¿A qué hora te levantas durante la semana? Ahora, respuesta. I get up, ¿cierto? Respuesta fácil sencilla. I get up at. Ahí usted tiene que colocar la hora. I get up at. No sé, 6 o'clock, 6 a.m. a las 6. Entonces, I get up at. Muy bien. Usted inventa la hora. Segunda pregunta. What time do you go to bed during the week? ¿A qué hora te acuestas? Go to bed es un verbo. Ok. Hay respuesta. Porque me están preguntando, what do you? Entonces, I go to bed. Me acuesto a las. I go to bed at. Te utilizamos el at para la hora. I go to bed at. Me voy a acostar a las. No confundir este at con el it de la otra. Porque la otra es cuando yo le pregunto por la hora. What time is it? It's son. Y usted me dice 3:15, las 3:15. Pero esto es otra palabrita que es at, que es alas. Porque aquí estoy haciendo una pregunta un poquito más formulada. Porque le estoy preguntando, what time do you go to bed during the week? ¿A qué hora te acuestas? Entonces, I go to bed, me acuesto a las, no sé, 11 o'clock, a las 11. Y también vamos a terminar con esto. Y tómense unos segundos para responder. ¿Cierto? Se decía, tomo I, la persona para mí, luego el verbo que me están diciendo, y luego at a la hora. What time do you get up on the weekend? ¿A qué hora te levantas el fin de semana? Vamos a contar 3 segundos. Ok, ¿cómo respondió? Bueno, si usted respondió I get up at 8 o'clock, está excelente, porque yo me levanto a las 8 y ahí yo voy a agregar algo más, ¿cierto? On the weekend, el fin de semana, ahí puedo agregar eso. Perfecto. Y la última, what time do you go to bed on the weekend? ¿A qué hora te acuestas en el fin de semana? 3 segundos. Ok, I go to bed at I go to bed at 10 p.m. ¿Ok?
Entonces la primera era get up, no sé si la dije bien. What time do you get up on the weekend? ¿A qué hora te levantas en la mañana, el fin de semana? I get up at 6 o'clock y go to bed es acostarse on the weekend, ¿ok? Ahí muy bien. Entonces eso tiene que ensayar esa pregunta. Escuche de nuevo las 4 preguntas y le irá excelente. Entonces me gustaría terminar con algunos ejercicios y que usted vaya a la página 101 de su libro, donde en la número A, 5A, dice complete con do y con don't. ¿Ok? Complete con do y con don't. Y en la segunda dice ordene las palabras, las oraciones y las preguntas. Ordene las oraciones. Recuerde que hay una fórmula para ordenar y eso usted tiene que seguir. Está en la página 100 la estructura y usted tiene que seguirla. Pero vamos a hacer un ejemplo chiquitito para terminar ya. Por ejemplo, I live here. I don't live here. I live downtown. Viene. Hay un espacio y dice you have children. You have children. Complete con do o con don't. En este caso, como es una pregunta, se completa con do. Do you have children? ¿Sí? No, dice la respuesta, que va ahí. No, I don't. ¿Okay? Luego dice la número 2. I, un espacio hay ahí que debemos completar. Like this photo. It's terrible. ¿Con qué completamos ahí? ¿Con do o con don't? Con don't, porque el do es solamente para pregunta y eso es una negación. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí vamos a la página 101. Y la segunda es prácticamente lo mismo, hacer oraciones, pero ahora con las personas they, you and we, ¿ok? Por ejemplo, me dan have coffee after dinner y me dan un they y tiene que ser afirmativo. Entonces, en afirmativo dice que es el sujeto y el verbo normal. They have coffee after dinner, ¿ok? Y en la segunda dice complete con la WH correspondiente, ¿ok? Entonces con eso terminamos. Haga los ejercicios, pregunte lo más que pueda y ya estamos listos. Entonces así que cuídense y nos vemos en el siguiente podcast. Cuídense, bye bye, see you. Bye bye.